Examen de fecha 11 de junio del 2013. Vamos a analizar el apartado 5b, donde me dice que complete las siguientes reacciones, indicando el mecanismo de la reacción y la configuración de los productos resultantes. Como podéis ver, me dan una molécula de alcohol. Como creo que no la vais a ver muy bien porque quedará pequeñita, os he hecho un dibujo ampliado. La molécula de alcohol es el 3-ciclopentil, 2-butanol con una configuración 2R3S, y lo someten a la siguiente serie de reacciones. Una primera reacción con ácido clorhídrico, una segunda reacción con tribromuro de fósforo, una tercera línea de reacción donde primero emplean el cloruro de paratolueno sulfonilo en una amina terciaria, que no la han puesto pero la pongo yo, y una reacción posterior del producto obtenido C con la metilmercaptida de sodio o metanotiolato de sodio. La última, cuarta línea de reacción es tratar con hidruro de sodio en tetrahidrofurano o con sodio metálico, y el producto obtenido hacerlo reaccionar con una molécula de derivado halogenado para obtener el compuesto F. Previamente a la resolución del ejercicio voy a repasaros las grandes reacciones que nosotros tenemos que conocer en la química de alcoholes, que son las que utilizan para poner en los exámenes. Las moléculas de alcohol, sabéis que como reacciones principales tiene 5 grandes reacciones, 5. Una primera reacción es la oxidación. Los reactivos que emplean son trióxido de cromoempiridina, PCC, o bien el reactivo de Swern, cloruro de oxalilo, en dimetilsulfóxido, en una amina terciaria a menos 60 grados, que es un reactivo tremendamente específico para conseguir que la función alcohol se transforme en función de carbonilo. Ya sabéis que si un alcohol es secundario se oxida en un carbonilo cetona, que no tiene problemas posteriores de oxidación, pero un alcohol primario sí. La segunda línea de reacción es evidenciar la existencia de hidrógenos ácidos en la química de los alcoholes, en los alcoholes. No son hidrógenos muy ácidos, tienen un pK de 16, 17, menos ácidos que el agua, pero cuando los tratáis con bases poderosas como el amiduro de sodio, el amoníaco líquido, el hidruro de sodio, el sodio metal, que son bases muy fuertes, forman las sales de los alcoholes. Las sales de los alcoholes con derivados halogenados, como veremos en el problema, constituyen la síntesis de Williamson para obtener éteres. El grupo hidroxilo es una base fuerte, por tanto es un mal saliente, y como es un mal saliente, con él no podemos hacer reacciones de sustitución. Pero lo podemos transformar en un buen saliente, haciéndolo reaccionar con el cloruro de benceno, de tolumeno, o de cloruro de metano, sulfonilo. Con este tipo de compuestos se pierde clorhídrico y se forma el tosilato. Cuando vosotros formáis el tosilato, el grupo hidroxilo ha dejado de ser hidroxilo, es tosilato, que es un buen saliente, un extraordinario buen saliente. Aprovecho para recordaros los ratios de velocidad. El cloro es el estándar de comparación con una velocidad 1, el bromo es 80, el yodo 150 y el tosilato 200. El flúor es 10 a la menos 3, menos eficaz que el cloro. Sería, por tanto, la tercera reacción, formar el tosilato. Pero no olvidéis que cuando formáis el tosilato, el centro heterogénico no se ve implicado. Transformar las moléculas de alcohol en moléculas de derivados halogenados siempre es una reacción interesante porque es otro método de pasar a tener un buen saliente. Lo podéis hacer con tribromuro de fósforo, pentabromuro de fósforo, cloruro de tionilo, pero entonces es una SN2. Por tanto, si partís de una molécula que tiene una configuración S, como es el caso, llegáis a una molécula con configuración contraria. Recordad que también lo podéis hacer con los hidrácidos en cloro caliente, clorhídrico, bromhídrico, y entonces se transforma en un derivado halogenado. Y por último, la quinta reacción es calentar en medio ácido, que es la eliminación de tipo 1, donde una molécula de alcohol pierde agua y se transforma en un alqueno. No olvidéis que esta reacción transcurre por carbocationes. Luego, resumiendo, las grandes reacciones de los alcoholes que nos vamos a encontrar en el problema del examen son las oxidaciones, las formaciones de sales, las transformaciones en tosilatos para tener un buen saliente, las pérdidas de agua para deshidratar formando dobles enlaces y las transformaciones en derivados halogenados, o bien por mecanismos de tipo SN2 o por mecanismos de tipo SN1. Regresamos a nuestro problema, y en nuestro problema recordaréis que en el ejercicio del examen me daban la molécula esta, la molécula A, y me decían que la vamos a reaccionar
con ácido clorhídrico, con tribromuro de fósforo, con cloruro de etiónico, con cloruro de paratolueno sulfonilo y luego con un compuesto azufrado, con hidruro de sodio y luego un derivado halogenado. Yo os voy a dar las soluciones directamente y os voy a decir que observéis que al tratar con ácido clorhídrico, y ahora os lo explicaré en la pizarra, al tratar con ácido clorhídrico es una reacción donde se protona, se forma el compuesto de oxonio, se pierde agua y se forma el carbocatión, y ese carbocatión lógicamente transpone. Como a ese carbocatión el nucleófilo le puede atacar por arriba o por abajo, el producto aparece como una mezcla racémica de los dos enantiómeros. En cambio, cuando tratamos con tribromuro de fósforo, se sustituye el OH por un bromo mediante una SN2. El centro esterogénico de partida era R, el de llegada es S. Cuando tratáis con cloruro de paratolueno sulfonilo, la molécula de alcohol, observar que os la ha transformado en el tosilato. No he tocado el centro esterogénico. De partida el centro era R, de llegada sigue siendo R. Pero cuando hacemos la reacción con el metanotiolato de sodio, con el siguiente reactivo, que era el metanotiolato de sodio, aplico una SN2 y por tanto el centro esterogénico se invierte. La última línea de reacción es tratar con hidruro de sodio, y con hidruro de sodio he formado la sal, como podéis ver, he formado la sal, y esta sal la hago reaccionar con un derivado halogenado, sal de alcohol, derivado halogenado, síntesis de Williamson de obtención de éteres, es una SN2 y atención a la trampa. La SN2 no la estáis haciendo en el centro esterogénico, la estáis haciendo en este carbono, por tanto el centro esterogénico no se ve implicado, no sufre ninguna reacción. El centro esterogénico no se invierte, se retiene, pero porque no habéis hecho ninguna reacción en ello. Bueno, voy a pasar a haceros los mecanismos de la reacción, voy a intentar explicaros los mecanismos de la reacción en un momentito. Partíamos, como recordaréis, de estas moléculas de alcohol, y le teníamos que hacer las siguientes reacciones. La primera reacción que tenemos es que la molécula de alcohol la vamos a tratar con ácido clorhídrico y vamos a transformarlo en un derivado halogenado. El mecanismo de la reacción, y ojito, voy a dejarles marcadas las isomerías. Aquí tengo un centro esterogénico S y aquí tengo un centro esterogénico R. Vamos a marcarles las isomerías. ¿Cómo es el mecanismo por el que la molécula de alcohol se transforma en una molécula de derivado halogenado a través de una SN1? Bueno, pues el primer paso que yo contaría sería atacar con los electrones del oxígeno al protón, formaría el compuesto de oxonio, perdería la molécula de agua y formaría, por tanto, un carbocatión. Pero el carbocatión que yo estoy formando es un carbocatión secundario y, por tanto, tiene posibilidades de mejorar si se transpone un hidrógeno. Observar que al transponer el hidrógeno, aquí vendría el hidrógeno, y aquí se me formaría el carbocatión. Este carbono ha pasado a ser un carbono plano, un carbono sp2, que lo vamos a pintar en 3 dimensiones. Vamos a dibujarlo en 3D para que nos hagamos idea de qué es lo que ha sucedido. Aquí tengo el etilo, aquí tengo el carbono con el ciclopentil, y aquí por aquí tenemos el agrupamiento metilo. El orbital vacío lo vamos a pintar por aquí. Y vamos a pensar que esto es exactamente lo mismo que el carbocatión que estaba en 2D. El ion cloruro tiene un 50% de expectativas de atacar por el lóbulo de arriba o de atacar por el lóbulo de abajo. En el caso de que atacara por el lóbulo de arriba, a nosotros se nos formaría este enantiómero. Aquí estaría el etilo, aquí estaría el ciclopentilo y aquí estaría el cloro. Y si hubiera atacado por abajo, pues se me hubiera formado la imagen de espejo, el enantiómero. Por tanto, mezcla racémica RRSS. La siguiente reacción que nos ponen es tratar con tribromuro de fósforo, que es un mecanismo un poquito complicado y no os lo voy a hacer. Y sí voy a haceros la reacción con el cloruro de paratolueno sulfonilo. Volvemos a pintar la molécula inicial, aquí el ciclopentilo, aquí el agrupamiento hidroxilo, y aquí vamos a hacerlo reaccionar con el cloruro de paratolueno sulfonilo. Cloruro de paratolueno sulfonilo, con el que se pierde clorhídrico y se forma el tosilato. Bien,
En el tosilato hay que tener clarito que el saliente es todo este agrupamiento, incluyendo el oxígeno, que era de la función alcohol. Si me piden que lo hagamos reaccionar con la metilmercaptida de sodio, yo contaría una SN2. Tenemos un potente nucleófilo y por tanto un potente nucleófilo y un extraordinario saliente. Sería una SN2, y si estamos partiendo de una molécula que tiene un esterocentro de tipo R y hacéis una SN2, hay que entender que el producto final tiene la configuración invertida. Vamos a hacer el último ejercicio. Es la molécula de alcohol. Un momento que limpiemos un poquito la pizarra. La molécula de alcohol. Y tiene aquí, como recordaréis, un esterocentro de tipo R. No olvidéis que van a intentar tendernos una trampa a ver si decimos que ese esterocentro se invierte. La primera reacción que encontramos en la cuarta línea es tratar con hidruro de sodio. ¿Con hidruro de sodio qué sucede? Bueno, pues con hidruro de sodio, con sodio metal o con amiduro de sodio, se forma la sal. Es decir, ustedes están potenciando la nucleofilia y estamos teniendo el alcóxido. Esa molécula la hacen reaccionar con una molécula de bromuro de etilo. Con bromuro de etilo, vamos a pintarlo en 3D, el átomo de bromo, aquí tengo otro hidrógeno, aquí tengo más cadena carbonada. Yo pasaría a desarrollar, a describir que voy a hacer una SN2. Pero ojito, la SN2 la están haciendo en este carbono, no en el carbono esterocéntrico. Por tanto, si ustedes cuentan que sale el ion bromuro y que entre esta carga negativa y este carbono se está formando un enlace, están desarrollando la síntesis de Williamson, pero no están afectando al centro esterogénico. Por tanto, se retiene. Resumiendo, el problema tiene 4 líneas de reacción. Y de esas 4 líneas de reacción hemos visto que se encuentran claramente en los esquemitas estos que os hago. Tenemos que las 5 grandes líneas de reacción son oxidar, formar sales, formar el tosilato, perder la molécula de agua y transformar en derivados halogenados. Y en este problema de examen nos hemos encontrado de estas 5 grandes líneas las siguientes. La transformación de la molécula de alcohol en su sal para hacer una sustitución nucleofílica. Aquí lo veis, tenemos que ha sido esta línea de reacción. Otra que nos encontramos ha sido el tratamiento con el cloruro de paratoluenosulfonilo para formar el tosilato y luego poder hacer sustituciones nucleofílicas, puesto que el grupo se ha transformado en un buen saliente. Aquí tenéis la pregunta: cloruro de paratoluenosulfonilo, metilmercaptida de sodio, esta línea de reacción. También nos hemos encontrado la transformación de la molécula de alcohol empleando hidrácidos clorhídrico en el caso del examen. Es un mecanismo donde se forman carbocationes y que por tanto hay que tener cuidado con que ese carbocatión no pueda desarrollarnos pues una transposición, una resonancia, una racemización. En el caso del problema del examen han sucedido una transposición y una racemización, como se ha demostrado. Y también han empleado el tribromuro de fósforo, para transformar la molécula de alcohol en derivado halogenado. Y este fue el importante problema de examen que me parece que recopila lo que hay que saber de la química de alcoholes.